4 de mayo de 2025. Hemos presenciado a lo largo de esta semana, si no es que un poquito más de tiempo, una de las batallas campales que más ha generado tiempo en pantalla de la política mexicana. Y es uno de los representantes, si no el más importante, sino al menos uno de los ahora más mencionados del pasado neoliberal. Ya habíamos tenido de contrincante a Vicente Fox, a Felipe Calderón, y ahora recientemente volvió al ataque uno de mis tocayos más famosos, Ernesto Zedillo Ponce de León, que si bien estuvo lejísimos de ser uno de los mejores presidentes que ha tenido México, quizá ahora la derecha le da por decir que es uno de los mejores presidentes, quizá el menos polémico en ciertos aspectos, porque supo acallar muy bien la prensa en su época, o supo hacer el trabajo de censura en labor hormiga muy bien hecho, porque recordemos que en su sexenio se llevó a cabo la matanza de Acteal en las zonas zapatistas de Chiapas, muchos asesinatos escalonados durante su sexenio y el famoso error de diciembre y el FOAPROA, que pasaron a la historia de México como los momentos más oscuros, grises y tormentosos de la economía mexicana. El que vendría a ser, cito una película que se llama Don de Dios, cuando hablan de Tepito, es neoliberalismo a lo desgraciado, donde la deuda de unos cuantos gandallas, como Cabal Peniche, como la banca Serfín, que ahora ya es Santander mexicana, banca española por cierto, y que ya no hay banca mexicana o hay muy poca banca mexicana dando atisbos de vida en el mundo económico mexicano, hasta que Andrés Manuel López Obrador, aparte de tener Banorte, también creó Banco de Bienestar. Todas aquellas bancas se privatizaron, se hicieron extranjeras, mayormente españolas o estadounidenses. Incluso tenemos capital de Hong Kong, si no me equivoco, en HSBC, y uno que otro capital inglés en las bancas, pero si recordamos aquel sexenio tormentoso del 94 al 2000, perdimos más de lo que ganamos los mexicanos. Perdón si me oigo mal o tomo pausas, estoy saliendo de una bronquitis y una amigdalitis mixta, bastante horrible, desde que regresé la semana pasada del estado de Veracruz. No hemos estado muy bien de salud, pero era momento de grabar y no dejar de presentar nuestras cápsulas de opinión, perdón, y estar presentes con ustedes. La banca, la economía mexicana, sirvió para poder solventar la deuda de pocos privados y volverla en una deuda pública y social, donde la mayoría de los mexicanos, incluso no solo un servidor, sino que mi hijo y mis posibles nietos también seguirán pagando ese error de Ernesto Zedillo, si no es que, como ya lo dijeron también diputados y senadores de Morena, fue un alto traición a la patria disfrazada de error, donde se devaluó el peso a propósito, se privatizó, se siguió privatizando la banca, algunos banqueros aprovecharon para darse fraude ellos mismos, generar una bancarrota, y esa bancarrota tú y yo y nuestros hijos la están pagando. Les digo probablemente a nuestros nietos, y lo disfrazaron como una medida dolorosa pero necesaria. Recuerdo en la época neoliberal, era siempre aquello que nos decían, va a ser una medida dolorosa pero necesaria, y según iba a ser dolorosa para todos los mexicanos, pero en realidad siempre terminaba siendo dolorosa para las clases populares, las clases trabajadoras y aquellos que no eran grandes empresarios o que no tenían grandes capitales acumulados en su poder adquisitivo o en sus manos y que vivían de un salario, o aquellos pequeños y medianos empresarios que no se podían dar el lujo de no trabajar un día porque significaba grandes pérdidas económicas para su familia. Pienso en las pequeñas maquilas,
en algunas tienditas, en algunos comerciantes, etcétera, que no se pueden dar el lujo de no trabajar, como un Ricardo Salinas Pliego, un Carlos Slim, un Azcárraga, que sí se pueden dar el lujo de no trabajar y no tienen pérdidas porque hay trabajadores que siguen generando riquezas para ellos, para que ellos roben la plusvalía, roben la ganancia y se sigan enriqueciendo a costillas de sus trabajadores. Pero bueno, todos aquellos grandes empresarios como los Azcárraga, los Slim, nunca sufrieron problema alguno con el FOBAPROA, porque el FOBAPROA estuvo diseñado para joder el bolsillo de los que menos tienen. Estuvo diseñado para que la clase trabajadora normal, común y corriente, burócratas o trabajadores privados, pero clase trabajadora al fin, pagaran la deuda de esos gandallas como Cabal Peniche, que se robaron el dinero de las bancas, de los bancos privados, pues, generaron bancarrota y dijeron, bueno, rescátenme, el famoso rescate bancario, que era el FOBAPROA y después el IPAB, que nos vino a acumular aún más deuda pública. Resultó que nosotros vamos a pagar por los errores, las tranzas, el robo y el abuso de confianza de unos cuantos, perdón, de unos cuantos privados, que por ser amigos del PRI gobierno en ese entonces, ya después amigos del PAN o de los políticos proempresarios y empresariales, como es el grupo Monterrey en el PAN y uno que otro dirigente del grupo Atlacomulco en el PRI, quisieron seguirle dando en la torre al mexicano de a pie, el mexicano común como tú y yo, que todos los días tiene que trabajar, porque si no caeríamos en una miseria más honda de la que ya estamos. A ellos, a nosotros, nos generaron esa deuda. Y ahora se atreven a decir que ese presidente que nos traicionó, que nos heredó una deuda millonaria a favor de unos cuantos banqueros, hijos de su tal por cual, que están viviendo a costa de nuestros impuestos, y esa derecha que a veces desclasada, que es igual clase trabajadora como tú y yo, o que no tiene grandes riquezas como tú y yo, y dicen, es que mantienen ninis los de Morena. Nosotros también estamos manteniendo ninis por el PRI y el PAN, ninis riquillos, empresarios y banqueros, que no trabajan, pero que sí comen de nuestros impuestos, que no generan riquezas por sí mismos, sino a través de la clase trabajadora, y que están comiendo de nuestros impuestos, y que tú y yo mantenemos todos los días durante décadas. Mi papá le tocó, mi papá en paz descansa, pagar el FOBAPROA. A mí me está tocando pagar el FOBAPROA. A mi hijo probablemente le va a tocar pagar el FOBAPROA y a mis nietos muy probablemente les va a tocar pagar el FOBAPROA y seguir manteniendo una casta o un grupúsculo de ninis flojos, ladrones, abusivos, cerdos capitalistas que viven a costillas de nuestro trabajo y de nuestros impuestos y que viven muy bien de nuestros salarios y nuestros impuestos para darse la vida de ricos obscenos que tienen, la vida de burgueses asquerosos que se están dando a costillas de la clase trabajadora. Ladrones de cuello blanco que nos siguen robando y que seguimos, o la derecha, incluso la derecha desclasada que sigue siendo clase trabajadora pero que se siente rica, con el síndrome que el sociólogo, creo que argentino o chileno, llamó el síndrome de Doña Florinda, y que se siguen creyendo del alta cuando jamás serán del alta, o siguen siendo clase trabajadora promedio como tú o yo, y que se la dan de muy ricos, y que siguen aplaudiendo al PRI y el PAN, y no ven que le siguen robando el dinero que día a día generamos. Nuestro salario, por modesto que sea, por pequeñito que sea, mientras los grandes empresarios tienen grandes sumas de capital a costillas del robo del producto del trabajo de la clase trabajadora, y que se siguen enriqueciendo de la clase trabajadora a la que están explotando, menospreciando y aplastando, y que son los que generan su riqueza, siguen siendo unos mantenidos flojos buenos para nada. Y el discurso ahí está, que no mantengamos ninis. Y no han visto que el PRI y el PAN mantuvo una casta de ninis
parasitarios riquillos que es más, no necesitaban ni fideicomisos, ni subsidios, ni rescate porque eran millonarios. Y a la gente de a pie, la que no tiene o la que a veces no tiene ni para comer un día o que se la ve difícil para comer al final de quincena, sí les están cobrando. Gente como Cedillo, como Vicente Fox, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto. Y si nos vamos atrás como Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, que nos robaron, nos saquearon y enriquecieron unos cuantos amiguitos, siguen gozando de nuestros impuestos, de que los mantengamos siendo unos parásitos, unos flojos, unos enemigos de la patria, enemigos del pueblo de México, porque quieren seguir conservando los privilegios para una minoría, para una casta o una plutocracia de delincuentes, de burgueses asquerosos, cerdos capitalistas, ladrones, que viven a costa de nosotros, y quieren que lo sigamos manteniendo con el discurso de que es que Morena es lo mismo, es que Andrés Manuel es lo mismo, es que Claudia Sheinbaum es lo mismo. Y a ellos les conviene que pensemos que es lo mismo para que tengan un poquito de oportunidades para regresar a seguirnos robando, a seguir haciendo que una plutocracia siga gobernando y siga saqueándonos, robándonos el dinero, quitándonos nuestros impuestos y viviendo de nuestra riqueza que genera la clase trabajadora, esa plutocracia asquerosa, y que no los debemos de dejar regresar. Ernesto Zedillo ahorita es el vocero de esa plutocracia, de esa élite burguesa capitalista que quiere regresar al poder, que los hemos sacado y que nos hemos diferenciado de ellos desde el momento en que nuestras políticas, ellos nos dicen populistas, yo las llamaría populares sociales, a favor de las grandes mayorías y no de una minoría rapaz, porque ese es el modelo que creo yo, y a lo mejor muchos como yo lo creen, un modelo social o socialista en México es el que nos puede ayudar a salir adelante como sociedad, como nación, porque pensar en las minorías también llevará a pensar en ciertas minorías o en todas las minorías, porque si salimos todos adelante, todos, incluyendo al burgués, le puede ir bien, porque va a haber consumo, va a haber quien compre, coma, beba, calce, vista, maneje sus productos, porque la riqueza a todos les conviene cuando es bien distribuida, porque hay movimiento de mercancías, movimiento de capitales, inversiones, rutas de mercado, hay compraventa excesiva, o al menos en una buena cantidad de productos que generan riqueza en el rico y genera bienestar, estabilidad económica, abate el hambre, invierte en salud y ayuda a la clase trabajadora a mantenerse sana trabajando y comprando los productos del burgués. La política social a todos nos conviene. Claro, hay que acallar a los Cedillos, hay que acallar a los Calderones, a los Fox sobre todo, aunque a veces son medio chistosos con sus locuras, pero es el momento de entender que cuando le va bien a las mayorías, cuando les va bien a todos, México, incluyendo sus burgueses, salen adelante. ¿Y qué mejor? Su clase trabajadora sale adelante, porque la clase trabajadora es la que genera la riqueza. Espero estar todavía mejor de las vías respiratorias dentro de 8 días y vernos para una nueva cápsula y seguir discutiendo. A lo mejor el tema muy probablemente será otro, pero no quería dejar pasar la meditación sobre la hipocresía de Ernesto Zedillo, que se dice ser tan gran presidente cuando fue asesino, fue ladrón, cuando protegió burguesías rapaces, ladronas, y que se enriquecían a costillas de tu trabajo y de tus impuestos para ser cada día más millonarios y que tú cada día estuvieras más metido en las necesidades, en la pobreza, en la escasez, en preocuparte qué ibas a hacer al final de la quincena, en las crisis y más errores que trajeron devaluaciones, que trajeron pérdidas de empleo, que trajeron el tener que apretarnos al cinturón a la hora de comer, el que no le pudieras pagar las escuelas, las universidades, algunas necesidades a tus hijos, con tal de que sus amiguitos
burgueses capitalistas, cerdos capitalistas se salieran con la suya y se enriquecieran más a costillas del Estado e hicieran negocios al amparo del Estado, negocios turbios y leoninos al amparo del Estado. Por esos neoliberales, México está tardando en despegar, porque nos dejaron una crisis económica horrible, de la que nos va a costar mucho levantarnos, pero que si seguimos por el rumbo correcto de la izquierda y con políticas socialistas nos levantaremos y haremos de este México un México nuevo. Sigamos con la cuarta transformación, sigamos transformando México y sigamos siendo mejores que nunca. Sigamos adelante, espero tu like, tu comentario y que puedas dar a conocer esta sencilla columna con más personas. Nos vemos de aquí 8 días. Tu amigo Ernesto Conde Paredes se despide de ti, deseándote mucha salud, abundancia espiritual y material para ti y los tuyos, y una larga vida llena de alegría y salud. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, de aquí 8 días.